Buen día, les habla el profe Carvajal. En esta ocasión vamos a ver el tema eje de simetría. Iniciamos. Contenido 9.14. Análisis de las propiedades de la rotación y traslación de figuras. Aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Eje de simetría. Ok, vamos a utilizar la siguiente figura para poder hablar sobre el eje de simetría. Ok, la característica principal que debemos de tener es, al momento de colocar ese eje, debo de dividir a esa figura en dos partes exactamente iguales. Ok, ponemos nuestro eje de simetría. La figura del lado izquierdo y la figura del lado derecho deben de ser iguales. Vamos a someterlas a pruebas a través de un programa llamado GeoGebra. Ok. Nuestra atención principal va a estar centrada en detectar qué propiedades se pueden conservar al utilizar este eje de simetría. De entrada tenemos que la figura del lado izquierdo y la figura del lado derecho se aplica ese movimiento que se llama reflexión. ¿Sí? Una se refleja con respecto a la otra como si fuera un espejo. Muy bien, vamos a utilizar esta figura para hablar sobre los lados correspondientes que sean iguales. ¿Sí? Va a ser la misma figura, nada más le ponemos un color rojo para poder diferenciar. La figura izquierda de color verde y la figura donde el análisis de color rojo en la derecha. Ok, lo primero, observamos que esos lados correspondientes son iguales, las dos diagonales tienen la misma medida. ¿Sí? Vamos a ver esos dos lados correspondientes, la base de los triángulos del lado izquierdo y la base del triángulo del lado derecho son correspondientes y tienen 4 unidades, partiendo del 0 hacia el 4 a la derecha y del 0 hacia menos 4 a la izquierda. Sus lados correspondientes iguales. Vamos a ver esa diagonal. ¿Sí? Ok. Dijimos las dos diagonales de 10.77 eran iguales y el eje de simetría. El eje de simetría es común para los dos lados. ¿Sí? Para los dos triángulos. ¿Sí? Entonces tenemos prácticamente sus lados correspondientes, ¿sí? Son iguales. Pudiéramos hablar de semejanza, del criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Y en ese caso particular de semejanza, donde sus lados correspondientes son iguales, nos garantiza también que las figuras sean congruentes. En este caso particular, aparte de ser semejante, son congruentes. ¿Sí? Pues esta propiedad no se nos debe de olvidar. Los lados correspondientes de la figura son iguales. ¿Sí? Vamos a analizar los ángulos. La misma figura, pero ahora tomando en cuenta los ángulos que lo corresponden. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo de la figura tengo mi triángulo, ¿sí? Mi triángulo rectángulo, que se refleja en el lado derecho como triángulo rectángulo. Ok. Observamos estos dos ángulos correspondientes. ¿Sí? La figura del lado izquierdo tiene un ángulo de 21.8 y en el lado derecho 21.8. Ángulos correspondientes iguales. Y en la parte de abajo observamos el ángulo que le corresponde a la figura del lado izquierdo y la derecha son iguales, son 68.2. ¿Sí? El tercer ángulo correspondiente, el de 90 grados, no se pone porque son dos triángulos rectángulos. Aquí el alumno ya no debe de batallar al hablar de triángulos rectángulos, son de 90 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo asegurado que tienen las figuras a través de ese criterio ángulo, ángulo. Aseguramos de que son semejantes y es un caso particular de semejanza donde me garantiza también que los dos triángulos sean congruentes. Y al decir congruentes, que tengan las mismas medidas los ángulos correspondientes. Dijimos, esta propiedad no se nos debe de olvidar. La anterior, sus lados correspondientes eran iguales y en esta, sus ángulos correspondientes son iguales. Se pudiera demostrar también a través de este programa que las áreas son iguales. Aquí no hay ninguna dificultad. Y a la vez, el perímetro de las dos figuras también son iguales. Son las características que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Aquí le puedes poner pausa para comprobar las dimensiones. En esta segunda igual, para que compare las dos diagonales, de las dos de arriba y las dos de abajo.
los ángulos de arriba y abajo, y en esta figura igual. ¿Ok? Cerramos con la conclusión. Eje de simetría. Es una línea recta que divide una figura en dos partes iguales. ¿Sí? Y como nos encargaba el aprendizaje esperado, detectar cuáles eran las propiedades que se conservan. Ya observamos alguna. Los lados correspondientes son iguales. Los ángulos correspondientes son iguales. Las áreas de las dos figuras son iguales. El perímetro de las dos figuras son iguales. Esas propiedades no se nos deben de olvidar. Las vamos a utilizar en los ejercicios que se les van a proporcionar. Vos, profesor Juan Carvajal Vera. Hasta la próxima.